Muy buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario de 30 de octubre. Asunto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna objeción al acta, Ángel? ¿Alguna objeción al acta, Felipe? ¿Alguna objeción al acta, Carlos? Se aprueba el acta. Asunto segundo, dar cuenta de los decretos de alcaldía. Por parte del grupo del PP, por parte del grupo de Unidos por PEAR. ¿Tenéis alguna duda? Perfecto. Por parte del grupo del PSOE. Asunto tercero, aprobación del concierto para abastecimiento de agua con el Ayuntamiento de Quesada. Estuvimos debatiendo este punto en comisiones y por parte de los tres grupos creo recordar que el dictamen de comisión fue que sí. Consistía en aprobar un concierto que se había quedado desfasado desde el año 92, perdón. Y la verdad pues que ya era hora de adaptarlo a los usuarios y al régimen tarifario que teníamos de agua en Peral de Becerro, como estuvimos viendo. ¿Se mantiene el dictamen de comisión por parte del PP, Ángel? Sí. ¿Se mantiene el dictamen de comisión por parte de Unidos por PEAR, Felipe? ¿Se mantiene el dictamen de comisión por parte del PSOE, Carlos? Se aprueba, por tanto, el concierto para abastecimiento de agua con el Ayuntamiento de Quesada. Y el asunto cuarto es la aprobación de la modificación de algunas ordenanzas fiscales para el año 2018. En este caso estuvimos viendo que del total de tasas, que eran 26, proponíamos desde el equipo de gobierno hacer una subida de un 1% en alcantarillado, basura, depuración de agua y suministro de agua. También de vado y de cementerio, de nichos, fosas y derechos de sepultura. En este caso, el grupo del PP propuso que lo que eran nichos, fosas, sepultura, que era cementerio y vado, se congelara, y desde el grupo del PSOE se estimó que sí, desde el grupo de Unidos por PEAR también. Por tanto, lo que son vados, nichos, fosas y sepultura quedarían congelados. Solo se aplicaría el 1% en alcantarillado, depuración de agua, depuración de agua, basura, alcantarillado y suministro de agua. Estuvimos viendo también en comisiones que en cuanto al agua, y a la depuración de agua, en el recibo del usuario no va a subir porque en los dos primeros tramos no suben nada en cada uno de ellos. Y en basura la subida es en un recibo medio de 11,07 euros a 11,18. Aquí el dictamen de comisión por parte del PP fue que sí se congelaban el cementerio y los vados. ¿Se mantiene, Ángel? Sí. Por parte de Unidos por PEAR fue abstención. ¿Cuál es? Bien, como le hemos pasado, nosotros vamos a presentar unas propuestas para este debate de ordenanzas fiscales. Una de ellas sería hacer una bonificación para familias numerosas, de forma que la bonificación fuera ascendiente en función del número de hijos que tuvieran, es decir, un primer tramo que fuera para familias con 3 hijos, otro para 4 y otro para familias con 5 más hijos. Sería una bonificación, como he dicho, creciente, de 15% la bonificación de la tasa variable hasta 3 hijos, un 17% hasta 4 hijos y otro 20% para 5 o más hijos. Siempre pondríamos un límite que sería que los ingresos computables de esa familia fuese hasta 5 veces y medio el INPREM. Es decir, sería una medida social que se beneficiarían familias numerosas, que como todos sabemos la tasa de agua tiene una serie de tramos en función del consumo, y entendemos que una familia numerosa siempre va a tener más consumo que una familia que tenga menos integrantes en sus miembros. Otra de las cosas que proponemos es que se establezca una exención provisional en la tasa de mercado de abasto, porque todos conocemos la situación actual del mercado de abasto, y creemos que después de las molestias de estos años, y espero que ojalá que no haya ni que llegar a ponerla porque se arregle antes,
pero creo que sí deberíamos de tener esa diferencia con ellos. A partir de ahí, nosotros no tendremos problema ninguno en aprobar estas tasas fiscales, porque, como bien ha dicho, después de proponer el Partido Popular la congelación tanto en la tasa de cementerio como también, si no mal recuerdo, en la de entrada de vehículos de en el hecho de que se ha subido un 1%, hoy tenemos datos del IPC, que está actualmente al 1,7%, creemos que es razonable la subida del 1% para la tasa de agua, también para la tasa de basura, que sabemos que es tan complicado de equilibrar, en eso queremos ser responsables. Muy bien. Así que, en principio, si se aprueban esas bonificaciones, no tendremos problemas. Muy bien. ¿Por parte del PSOE? Bien. Esto me acaba de llegar ahora mismo, me acaba de pasar ahora mismo, entonces, hombre, yo creo que por una cuestión de forma y más que de forma de lógica, estas cosas se debaten en comisiones, que para eso están. Esto se debe debatir en comisiones. Esto yo le llamo oportunismo político. Esto no es otra cosa. Porque esto se puede enmendar antes del debate. José Luis, deja intervenir al compañero. Nosotros no podemos aprobar la primera sin problema ninguno, o sea, lo vemos totalmente de acuerdo. Una excepción provisional del mercado de abasto mientras que dure la obra no nos parece muy bien, siempre y cuando el secretario no le ponga ninguna objeción, y eso se puede hacer así. A la siguiente, la ordenanza de suministro de agua, pues miren ustedes que no podemos valorar esto a un minuto antes de empezar el pleno, entregar una tasa. Por lo tanto, esto tendríamos que, primero el secretario tendrá que estudiar si eso se puede hacer, si no se puede hacer, y después también tenemos una ley que cumplir, que es la ley de realización de los ayuntamientos, que nos dice que los servicios técnicos están equilibrados. Entonces, si el secretario no le pone ninguna pega que se puede hacer, por nosotros no habría problema. Pero vuelvo a insistir, esto es... Si es posible, por una cuestión de forma, que el secretario aclare cuándo se pueden presentar enmiendas. No, sí, por cuestión de forma seguro que sí, pero de lógica no. O sea, no me puede llegar un minuto antes de empezar un pleno con una bonificación, una tasa, cuando hemos tenido hace 2 días comisiones que precisamente se debate esto. Entonces, creo que de lógica no es. Bueno, sí decir, desde la tasa del servicio de mercado, como bien conocéis, en el plan de empleo de comercio se aprobó una subvención de un 90% para las personas que se instalan en el mercado, más que nada pues porque habiéndole solicitado al secretario que si pudiese hacer algún tipo de exención sobre la tasa de mercado, nos dijo que no podía ser, que incumplimos totalmente la ley. Entonces lo hicimos vía subvención para apoyo del comercio, en este caso del comercio del mercado, que este año pues pudieran tener una subvención de un 90% a aquellas personas que se instalaran en el mercado. Totalmente es lógico que, y no estaríamos en desacuerdo con que esa tasa de mercado se congelara mientras dura la obra, pero sí que es verdad que ahora no lo puede aclarar el secretario, no era viable entonces y no lo sé si será ahora, no sé que haya cambiado la normativa, Antonio. Y en cuanto a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de agua, pues totalmente de acuerdo con mi compañero Carlos, que ya se notificó los cambios que queríamos realizar, se celebran comisiones hace unos días y que hay en comisiones donde se debate, estamos acostumbrados a debatir en comisiones, pero este grupo de Unidos por PEAL pues no debate en comisiones, se abstiene siempre en comisiones y lo deja para pleno. Si en comisiones hubiésemos tenido tiempo de verlo, pues lógicamente se hubiera aprobado. No hemos tenido tiempo de verlo, nada más que hace un minuto escaso, cuando nos lo habéis dado, y de todas maneras el señor secretario nos dirá si se puede o no se puede hacer. Sí os ruego que si tenéis de verdad intención de que estas cosas se lleven a cabo, lo hagáis con un poco más de tiempo, porque beneficia a todos los ciudadanos de Peal de Becerro. Y ahora, Antonio, acláranos si es posible. Por supuesto que las enmiendas se pueden presentar en el Pleno. Lo que ocurre es que estáis proponiendo una exención en una tasa del mercado, y la Ley de Haciendas Locales establece cuáles son las exenciones. Y esta concretamente no viene regulada. Es un asunto que en su día ya me preguntó el equipo de gobierno y que se le informó en este sentido, ¿vale? Y respecto a la tasa del suministro de agua, como podéis comprender, yo ahora mismo no puedo informar in situ, sino que tendría que estudiar la propuesta que habéis hecho
valorarla, verla con el interventor y ver si tiene aplicación o no tiene aplicación y cabida en la Ley de Haciendas Locales, que puede ser que sí. Hay otro ayuntamiento. No digo que no, pero sí, yo no puedo emitir un dictamen ahora mismo jurídico porque tendría que estudiarla. Y ya sabéis que estamos a finales de octubre, tenemos que publicar las ordenanzas fiscales que vamos a modificar y tienen que estar un mes publicadas y estamos ya muy mal de plazo. Es lo único que os digo. Por tanto, el dictamen del Grupo Unidos por PEAL. Abstención. Por parte del PSOE. Sí. Y si os rogaríamos eso, que para bien de todos pues lo presentarais con más tiempo, para que tanto el secretario como el equipo de gobierno podamos mirarlo. Bien, antes de pasar al punto quinto de ruego y preguntas, tenemos 5 mociones que se han presentado por los 3 grupos políticos. Aprobamos la urgencia de las mociones por parte del PP, Ángel, por parte de Unidos por PEAL, Sí. por parte del PSOE. Sí. Aprobamos las 5 y no tenemos que ir aprobando una a una, ¿vale? Moción que presenta el Grupo Municipal Popular para apoyar y respaldar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho. Ángel, tienes la palabra. Bien, antes de comenzar el pleno he dado a los distintos grupos políticos para incorporar un punto en mi moción que supongo que será admitido. Sí. Vale. Bien, pues esta moción viene a respaldar y apoyar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado como garante del Estado de Derecho. Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona las prácticas de diligencias centrales y registros destinadas a las consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referendo ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del enorme clima de hostilidad y de numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Fuerza Nacional de Policía y Guardia Civil, por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado, les han agredido y cómo han destrozado sus vehículos, cómo le han rodeado durante las horas para bloquear sus salidas, cómo le han informado a través de los medios de comunicación de la Generalitat a sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Catalana, con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que han motivado con la Fiscalía de la Audiencia Nacional que presentara una denuncia por sedición y considerar que serían constitutivos de este o otros delitos. Debe recordarse que en el contexto descrito el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley de Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referendo ilegal y de acuerdo también con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley de Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que contempla la intervención de la Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático,
No tienen cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna, atendiendo a la finalidad pretendida por los autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos y especialmente los representantes públicos deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso los hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente de la ideología en que se ampare, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de la defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando la Guardia Civil y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Los hombres y mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles, defienden sus vidas y salvaguardan la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por esta y por otras muchas razones porque la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CID del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno de los países más seguros del mundo. Por todo ello, el Ayuntamiento de Pera, el Grupo Popular, presenta la siguiente al Ayuntamiento. Manifiesta, primero, su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección a los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente de la legalidad constitucional, de la soberanía nacional del Estado de Derecho, de la democracia y la convivencia de los españoles. Segundo, su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se ampare, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que contra la convivencia en paz y libertad se trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Además, insta al conjunto de instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que en defensa de la soberanía del pueblo español y de interés general de España le atribuye la Constitución y las leyes. Cuarto, actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Por último, insta al Gobierno a incorporar en las próximas leyes de presupuestos generales del Estado, a partir del próximo año 2018, las partidas necesarias para resolver progresivamente los desequilibrios retributivos que puedan existir entre los diversos miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y, a su vez, dentro del marco legal presupuestario para acercarlos a los de otros cuerpos policiales. Para su conocimiento, se acuerda finalmente trasladar esta petición al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno de España, a los ministros de Justicia, de Interior y de Hacienda del Gobierno de España, a los portavoces y a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los portavoces del Grupo Parlamentario de la Cámara Autonómica y a la Junta de Gobierno de la FE. Muy bien. Felipe, ¿defiendes tú la moción? Vemos bien la última incorporación, Ángel, ya que viene a caso con la moción que hemos presentado nosotros, y decir que
que nuestro grupo siempre estará al lado de la policía y de la Guardia Civil, que son los que realmente defienden nuestras libertades y derechos como ciudadanos. Y creo que la moción ha dicho bien cuando decías que era el deber de condenar de todos los partidos nacionales. Yo me sorprendí mucho cuando el PSOE solicitaba la reprobación de la vicepresidenta por las actuaciones en Cataluña, que bueno, yo creo que la Guardia Civil estaba cumpliendo con su trabajo y con su obligación y no hubo sobrepaso en la actuación ni nada de eso. Yo creo que es intolerable lo que ha pasado en Cataluña, el trato al que han tenido por hacer su trabajo, el acoso a las familias de los guardias civiles en las cercanías de los cuarteles, los insultos a los hijos de los guardias civiles en colegios e institutos, incluso echarlos de los hoteles donde se hospedaban con amenazas de alcaldes socialistas a los dueños de los hoteles. Entonces, estamos de acuerdo con la moción. Lo que sí decirte, Ángel, que a la Guardia Civil también se le apoya dotándolos de chalecos antibalas, dotándolos de derecho a la manifestación y de derecho sindical, cosa que no tienen. Y ya está, y apoyamos la moción. Muy bien, Felipe. David. El Grupo Municipal Socialista. La tercera Valencia. El Grupo Municipal Socialista apoyará esta moción en un claro gesto, como bien manifiesta la moción, de apoyo y respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y especialmente desde la legalidad constitucional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia. Lamentamos que en las últimas semanas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan sufrido un acoso constante, hayan sido señalados e incluso agredidos, mientras que ellos pues simplemente hacían su trabajo. El Grupo Municipal Socialista de este Pleno, siguiendo la línea marcada por nuestro secretario general, cuyo apoyo ha sido clave para que el Gobierno ponga en marcha medidas necesarias para resolver la problemática vigente actualmente en Cataluña. Algunos califican estas medidas de querer eliminar el autogobierno en Cataluña. Precisamente no es eso lo que se busca con este apoyo. Lo que se busca claramente es devolver con los instrumentos democráticos la libertad de la totalidad de los ciudadanos de Cataluña, conseguir que Cataluña vuelva a la senda de la legalidad y, por supuesto, y muy importante, algo en lo que el Partido Socialista desde el primer momento incidió y ha forzado en parte al Gobierno de España en convocar unas elecciones de garantías para que todos los ciudadanos en igualdad puedan concurrir a la urna y decidir libremente el gobierno de los próximos años. No podemos olvidar que la Guardia Civil y la Policía Nacional son esas herramientas que tiene el Estado de Derecho contra iniciativas que pretenden, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, ir en contra de lo que dicen nuestras leyes y en su conjunto la Constitución española. Desde luego, y para concluir esta intervención, se escuchan en muchos casos comentarios de diversos partidos políticos, pero después de escuchar la intervención de Felipe, yo me pregunto, después de haber leído algunos titulares en la prensa, como que Podemos se parte en dos. Los anticapitalistas saludan la nueva República Catalana. El sindicato andaluz de Cañamero pide votar la independencia de Cataluña. ¿Andalucía? No, te aseguro que tengo un titular donde el sindicato y de Andalucía. Y yo me pregunto, después de lo que has comentado, si todos los miembros de la candidatura que concurrió a las últimas elecciones piensan igual que vosotros habéis manifestado hoy en el Pleno, o hay alguno que discrepa. Sí, por alusiones puedo contestar.
dos. Lo del museo, ¿no? Sí que tú te das una posición de partido, pero... Muy bien, David. Por tanto, el sentido del voto por parte de... Había una alusión. Ahí tiene la palabra, ¿verdad? Perdona, Ángel. Como te han aprobado los dos... Me gustaría que esta moción se acabara con el espíritu que se ha comenzado y se ha empezado. Y por matizar, Felipe, cuando decías que el PSOE había reprobado a la vicepresidenta del Gobierno, ciertamente así fue, pero también hay que reconocer que por parte del PSOE, en este sentido, había un ejercicio de responsabilidad y retiró la reprobación. Por lo que creo que subrayo también total y absolutamente tanto lo que ha dicho Felipe en defensa de los cuerpos de fuerzas de seguridad, como equipaje de chaleco y demás, pero también lo que David ha manifestado dentro de su intervención y donde se ha visto la lealtad institucional de todos los partidos y en este caso muy esperada del Partido Socialista como partido constitucionalista. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir en este sentido, nada más que creo que nos debemos felicitar todos por apoyar esta moción en los términos y en el tono que lo hemos hecho. Muy bien, Ángel. Sí decir que no ha habido ninguna alusión por parte del grupo del PSOE hacia ningún miembro concreto del grupo Unidos por Peal. Y ahora sí, procedemos a la votación por parte del PP, que sí, Ángel. Sí. Por parte de Unidos por Peal, sí. Sí. Por parte del PSOE. Sí. Moción que presenta ahora el Grupo Municipal de Unidos por Peal a favor de la implantación de medidas de desarrollo para la protección de los árboles y zonas verdes. ¿Quién la defiende? Yo. Felipe, tiene la palabra. Los árboles son los reguladores de la vida. Rigen la lluvia y ordenan la distribución del agua llovida, la acción de los vientos, el calor, la composición del aire. Reducen y fijan el carbono con que los animales envenenan, en daño propio, la atmósfera y redistribuyen a esta el oxígeno que aquellos han quemado en el vivido hogar de los pulmones. Quitan agua de los torrentes y las inundaciones y las dan a los manantiales. Distraen la fuerza de los huracanes y la distribuyen en brisas refrescantes. Arrebatan parte de su calor al ardiente estío y templan con él la crudeza del invierno. Mitigan el furor violento de las lluvias torrenciales y asoladoras y multiplican los días de lluvia dulce y fecundante. Tienden a suprimir los extremos, aproximándolos a un medio común. Las plantas domésticas encuentran en ellos protección contra el frío, contra el calor, contra el granizo, contra los vientos y el progreso de las arenas voladoras. Almacenan el calor excesivo del verano y el agua sobrante de los aguaceros, y los van retribuyendo lentamente durante el invierno y el tiempo de sequía. Verdaderas bombas aspirantes levantan el agua oculta de las entrañas de la tierra por las raíces y las arrojan en forma de vapor a la atmósfera por conducto de las hojas. Aumentan la masa de vapor acuoso de la atmósfera, disminuyen su temperatura, dificultan el paso de las corrientes aéreas. No hay que decir más para comprender el influjo del arbolado en la producción de las lluvias. Este texto es parte de uno más extenso del maestro Joaquín Costa, editado en 1904. Entonces ya se veía la importancia de la protección de los árboles. Peal ha perdido en los últimos 20 años 1/3 de sus grandes árboles. Son varias las razones por que esto haya ocurrido. La enfermedad de algunos, como los olmos, una mala gestión de la poda, la no reposición de árboles de gran porte como álamos, falsas acacias, cinámomos, homelias catalpes, ailantos, entre otros, cuando han tenido que ser sacrificados con razón o sin ella. Ahí tenemos las imágenes del parque desangelado, una avenida de Andalucía con infinidad de alcorques vacíos o con madroños o laureles en el lugar que antes ocupaban grandes árboles que daban sombra generosa. Grandes espacios sin un árbol cuando la máxima separación entre ellos era de 7 a 10 metros como mucho. La Plaza de la Fuente y la Verbenilla, donde se han cortado varios ejemplares que no se han repuesto, tapando los alcorques en algunos casos.
calles donde no se protegen ni se reponen, alcorques tapados donde el árbol es imposible que pueda recibir agua. En la plaza 1 de Mayo se quitaron los de toda la vida y se han puesto ejemplares ajenos a este entorno y de difícil adaptación. Es decir, un triste devenir si no se cambia el rumbo. Han desaparecido numerosos rosales y bignonias, plantas trepadoras, en la acera de la avenida Andalucía junto al parque, y se han tapado los alcorques en lugar de reponerlos, y el seto en muchos tramos es una auténtica pena. Lo mismo ha ocurrido con toya y hornos. Hemos podido comprobar cómo se pudren y se rompen sus enormes ramas cuando hay tormentas y vientos a causa de la poda errónea. Los ciudadanos están muy disgustados con la gestión de los árboles. Se han dirigido a este grupo en infinidad de ocasiones quejándose del trato que se les está dando en los últimos tiempos. Por todo ello, el Grupo Municipal de Unidos por PEAL formula al Pleno los siguientes acuerdos. Reponer los árboles que faltan manteniendo las distancias entre ellos, como estaban antes, para que la sombra sea continuada y no haya enormes claros entre árbol y árbol. Que estos árboles sean de la misma especie o parecidas para que den gran sombra y sean de hoja caduca. Que sean más o menos de especies parecidas a su porte y se tenga en cuenta la armonía y la estética a la hora de reponerlos para que decoren y embellezcan nuestras avenidas, parques y plazas y refresquen nuestro caluroso verano. Reponer en la acera de la avenida Andalucía junto al parque Félix Rodríguez de la Fuente se repongan los rosales, las bignonias y los plúmbagos para que haya un emparrado en condiciones y reponer o cambiar el seto donde éste esté en mal estado. El punto 4 se repite de la mitad hacia adelante con el tercero, pero dice que en los alcorques se pongan plantas y se incentive a los vecinos a cuidarlas y respetarlas. Y el 5 dice que se haga una poda equilibrada que no ponga en peligro ni al árbol ni a los ciudadanos, sin dejar ramas larguísimas ni cortando a mitad del tronco y sellando los cortes con los productos adecuados para que no se pudran. Muy bien, Ángel, tienes la palabra. Yo creo que todos estamos de acuerdo con el medio ambiente y como es lógico repoblar pues aquellos árboles que por las dificultades añadidas que puedan ser en cualquier momento pues haya habido que retirar, cortar o por las necesidades del momento. Yo esta moción la voy a apoyar. La voy a apoyar siempre y cuando yo hay una cosa en la que creo mucho, creo que como todos ustedes también, que es en la profesionalidad de los profesionales, valga la redundancia, y lógicamente en su actividad. Entonces, si se eliminan las palabras de una mala gestión de poda o a causa y viento causa de una poda errónea, pues estaría dispuesto a aprobar la moción porque entiendo que el profesional en un momento dado también puede seguir las instrucciones que en esa fecha o en ese tiempo se le hayan podido dar. Creo que aquí es un poco a lo mejor meterse con el profesional contratado, o, en fin. Así es que si esto se retira del cuerpo de moción y donde pueda estar, yo no tengo inconveniente en apoyar la moción. Muy bien, Carlos, por parte del PSOE. Bueno, al leer la moción, como ya no ha pasado más de una vez, se nota que ustedes tienen en su núcleo, por mucho que diga que no, ustedes tienen miembros de Podemos bien metidos, pero agarrados. Y bueno, eso no lo dice David, porque alguien si no lo diga yo. Eso no hace falta más que ir a las elecciones y ver a gente vuestra con los carteles de Podemos en las elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque se vuelve a repetir una vez más en una moción. Se vuelve a repetir el discurso fácil y populista, el mismo que utiliza Podemos, vamos, el mismo. ¿Por qué se hace este discurso fácil y populista? Pues porque si se cuentan las verdades, no se cuentan en medias, se cuentan enteras, entonces se van a quedar sin argumentos. Bien, pero como estamos aquí para eso, vamos a ir desgranando la moción poco a poco. Dicen ustedes en la moción que no se reponen árboles de gran porte cuando han tenido que ser sacrificados con razón o sin ella. Miren ustedes, que ustedes no conozcan la razón o no la quieran conocer, porque alguna vez se les ha explicado, por la que se sacrifican los árboles, no quiere decir que no haya ninguna razón. Es decir, nosotros nos levantamos una mañana y decimos, vamos a cortar árboles por cortar. No, todos los árboles que se cortan por alguna razón. Si ustedes no lo saben o no lo quieren entender o saber, pues eso no es un motivo. Lo mismo le pasa con la poda. Ustedes critican la poda
como si es que fueran expertos en la materia. Por lo mismo, si ustedes no entienden o no quieren saber ni entender de poda, eso no le da derecho a decir que hay una poda desequilibrada o que está haciendo bien o que está haciendo mal. Porque es que con esto, como bien ha dicho Ángel, con esto lo que hacen es faltar a la labor de los que lo están haciendo y además sí que entiende, como les demostraré más adelante. Es totalmente falso que en Peal no se repongan árboles. Es verdad que algunos no se han repuesto, pero la inmensa mayoría sí. Entenderán ustedes que cuando un olmo de más de 30 años se corta, pues al día siguiente no puede haber otro con el mismo porte, ni al día siguiente ni al año siguiente. El olmo negro, como ya sabéis, porque ya se habló aquí más de una vez, está afectado por la grafiosis y se está sustituyendo por otra variedad de olmo, por el pumila, a que la enfermedad no le afecta y el que dentro de pocos años podremos ver lucir como los anteriores, pero eso no va a ser cuestión ni de hoy, ni de mañana, ni de dentro de un año, ni de dos. Lógicamente, los árboles tardan en crecer. Aseguran que no se está gestionando bien la poda, sin tener en cuenta o sin saber que las podas en determinados árboles deben ser severas por los nudos de pudrición, zonas donde hay ramas partidas o también se hacen podas de rejuvenecimiento, siempre en aquellos árboles donde exista riesgo para la población. Como dicen ustedes que no sabemos gestionar la poda, ustedes que tienen en su grupo gente bastante experimentada en poda y con alto grado de entendimiento en la materia, pues nosotros no nos hemos atrevido a explicar cuáles son las causas porque no nos van a creer. Entonces, como no nos van a creer, os paso a leer un informe, hemos encargado un informe de una persona al que creo que sí deben de creerla, más que todo porque este muchacho se dedica a ser ingeniero agrónomo y aparte de tener una empresa agroforestal en el que, bajo mi criterio, creo que es, si no es de los que más, de la comarca, seguro que es el que es más experimentado en esta materia y casi seguro que de la provincia. Además, lo conocen ustedes, Agustín Bermejo, una empresa que se llama Agroforestal Montevigo. Apúntenla si quieren y lo consultan, para que vean que no le estoy engañando. Bien, el informe nos dice lo siguiente, respecto a los criterios de poda seguidos en el arbolado urbano. El municipio de Peal de Becerro cuenta con una importante diversidad de especies en arbolado urbano. Esto obliga, como es obvio, a elegir cuál es el método de poda que a cada una de ellas puede resultar más adecuado. De este modo, nos encontramos con estilos tan diferentes como el recorte que se lleva a cabo en los alibustres, el realce para favorecer de la guía terminal en coníferas, como son pinos, cipreses, etcétera, o las podas de formación en arbolado joven. Asimismo, estos criterios de poda han tratado de conciliarse siempre con las interferencias que el arbolado urbano haya podido tener, debido a su ubicación, con edificios a los que puede ocasionar molestias por sus ramas de los balcones, limitación de luz, suciedad en tejado y destrucción de canalones, zonas de tránsito de personal, al que puede originar molestias al caminar incluso a la propia seguridad ciudadana por riesgo de caída de ramas poco estables, tránsito de vehículos, provocando la mínima de visibilidad, reducción de márgenes de maniobra, especialmente en aquellos vehículos de mayores dimensiones, instalaciones eléctricas, especialmente en lo que se refiere a riesgos de cortocircuitos por contacto o caída de ramas, y también en entornos determinados desde un punto de vista paisajístico. Bien, este muchacho nos hace el informe, pero no porque le hayamos pedido un informe y él no haya venido nunca por aquí. Este señor ha sido quien ha llevado la gestión del arbolado de dicho municipio durante mucho tiempo. Es un asistente técnico del área de jardinería. Dicen en la moción también que se han quitado los árboles de toda la vida, de la plaza de 1 de Mayo, y se han puesto árboles de edificio de adaptación y de hoja perenne, de los que se avecina un triste devenir. Y digo yo, a mi corto entendimiento en botánica, ¿qué tendrá que ver que sea de hoja perenne a que sea de hoja caduca? Para que se adapte o no se adapte. Pero claro, el editor de esta moción tiene que meter los terminillos que conoce, porque me da que es que conoce estos términos y muy poco más. Pues bien, vuelvo a repetirles lo mismo de antes. Como nosotros no entendemos, según ustedes, en botánica, y parece que ustedes entienden mucho, bueno, pues tampoco se van a fiar de lo que le digamos, pues vamos a lo mismo, al mismo técnico, que digo yo que de ese ya se cifrará, porque ese ya se entiende, o lo mismo tampoco entenderá según vosotros. Respecto a los criterios seguidos para la selección de especies a plantar en un punto determinado, esto dice el informe. Elegir una especie determinada para plantar en el municipio es una decisión que requiere, por lo general, ser meticuloso y observar en especial dos aspectos fundamentales. Por una parte fundamental que la especie elegida sea apta para las condiciones de suelo, exposición, disponibilidad de agua, etcétera, con las que contamos en el lugar de cuestión. Así, por ejemplo, en el momento en el que se eligió la especie causarina para ser plantada en la plaza 1 de Mayo, hubo de tenerse en cuenta que el suelo de ese lugar contiene unos contenidos de arcilla, con presencia de yesos muy altos y encharcamiento casi continuo, lo que puso de manifiesto, entre otras cosas, por el olor a cieno al abrir los hoyos para hacer el análisis.
Dicha especie encaja muy bien con esa condición de suelo y además soporta perfectamente las condiciones de insolación a recibir en esta plaza. Es verdad que cuando se hizo la obra, en primera parte, por primera vez se colocaron unos naranjos. Por total desconocimiento se vio que no funcionaban y pusimos en contacto con este señor, quien además, como ya había hecho antes en la plaza, por otros problemas, sigue el informe. Por otra parte, debe tenerse en cuenta las futuras interferencias que las plantas seleccionadas puedan tener. Volviendo al ejemplo de la plaza 1 de Mayo, donde en otra época vegetaron chopos, debía tratar de evitarse el gran daño que los sistemas radiculares de esta especie llegó a causar y que originó graves y costosos daños en el pavimento y en algunas viviendas colindantes. Al elegirse la especie causarina, existen muchas posibilidades de que dicha situación no vuelva a producirse. O sea, creo que ya ha quedado suficientemente claro ya por qué se eligió ese tipo de árbol y no otro, que creo que esto ya ha venido a pleno ya más de una vez. Ustedes estén tranquilos con los árboles en Peal de Becerro, que no nos estamos quedando sin ellos. Aquí voy a dejar cuál era el estado de Peal en el 1977, hace 40 años, casi más de la mitad de los que estamos aquí, ha visto el pueblo así. Ese es el estado que tenía Peal. Ahí puede ver los árboles que había hace solo 40 años. Que los árboles se limitaban prácticamente a la Plaza de la Verbenilla, que había 3 o 4 árboles, al Parque Félix Ruiz de la Fuente y algo menos de la mitad de la Avenida Andalucía de lo que hay ahora. Aquí os dejo también la comparativa de la superficie arbórea en Peal en el año 1998, es decir, hace casi 20 años, que es lo que ustedes dicen. Comparar, aunque el dibujo pone 2010, no es 2010, es 2017. Porque como pueden ver, hay nuevas zonas verdes, como por ejemplo la del ARPA que se acaba de hacer este año, la del Chaparral, el ARPA que ya se hizo hace años, la parte del campo de la piscina municipal que entonces era una pista de tenis, la parte de la bolera. Ahí pueden ver, perdón, le pasa nada más que la mitad del pueblo. Aquí tiene la otra mitad. En rojo lo que había, en verde lo que hay ahora. Ahí pueden ver y demostrar a ustedes que sí es verdad que a ver dónde se ha perdido tantos árboles, el tercio de los árboles en 20 años. Ahí está demostrado. El cuidado por el entorno, la reposición de árboles enfermos, la creación de nuevas zonas verdes, incluso el hacer todo esto con la colaboración de vecinos y vecinas, ha sido un motivo varias veces. Salí en programas de información a nivel autonómico y una vez hasta a nivel estatal. Han escuchado muy bien, lo dice en la moción, sí, es que ya se está haciendo con colaboración de vecinos y vecinas. Es que los vecinos y vecinas son quienes han plantado este año la mayor parte de la plantación que hemos hecho. Y están implicados en cuidar y respetar las plantas. Recordando, si quiero dejar claro y recordar, que cuidar y respetar la planta no significa que podar un árbol cuando a ti te dé la gana o como te dé la gana, porque creerse que de puertas de tu casa hacia afuera también es tuyo. Cuando Peal de Becerro sale en televisión, sale verde. Cuando el helicóptero de la Vuelta a España, la imagen la tenéis seguro en la cabeza, eso no se va a olvidar, la imagen del helicóptero volando Peal de Becerro. Se ve una avenida Andalucía llena de árboles, se ve una arboleda en la calle Antonio Machado y se ve verde porque es y está verde. Es verdad que todavía nos queda mucho por hacer y lo reconocemos, aún queda mucho alcorque por terminar. Quedan árboles sin alcorque y alcorques sin árbol, y lo sabemos, no nos ha dado tiempo este año, pero estamos en ello, todavía estamos terminando de hacer más alcorques. En muchos alcorques todavía quedan árboles podridos, no lo hemos podido sacar, tenemos que esperar a que esa raíz muera, no se puede. Hasta que esa raíz muera no podemos plantar otros árboles. Así que tengan ustedes paciencia, dejen que crezcan los árboles y dejen ya de presentar de una vez por todas ya mociones de estas populistas basadas en demagogia. Peal no se muere como ustedes intentan hacer ver con este tipo de emociones. Si hay árboles con mal aspecto que no les gusta, dejen a los profesionales trabajar y fíjense más de ellos, que ya de nosotros ya vemos que no se fían, pero fíjense de ellos que verás cómo saldrá el resultado. Felipe. Bueno, espero que se tenga en cuenta y contar con el mismo beneplácito en caso de necesidad cuando tengamos que intervenir para debatir una moción, la que habíamos acordado que eran 10 minutos. 5 minutos. Ah, perdón. Habíamos acordado 5. Perdón, bueno, pensaba que eran 10, no volverá a pasar. Sí. Bueno, ya he visto, ya tomo nota que he visto que lo tenéis muy en cuenta. Yo no lo tengo tan en cuenta cuando os toca intervenir a vosotros. Decir que somos de Podemos, no sé qué. Yo lo que estoy viendo últimamente en el Partido Socialista es que baila la yenca. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Hombre, estoy contestándole a lo que me ha dicho de los miembros de Podemos. ¿Qué es lo que me ha dicho? Felipe, cíñete por favor a la moción, porque a la yenca no sé yo quién baila. Parece que solo se ciñen a mí, ¿no?
Bueno, mira, lo de la enfermedad de los olmos, yo creo que la moción lo dice y lo reconocemos y decimos que por eso se habrán cortado algunos árboles. Lo de la hoja perenne lo decimos porque los de hoja caduca son más grandes y dan sombra en verano, y en invierno se le caen las hojas y te puedes sentar debajo de un árbol en un banco que te da el sol. Entonces, simplemente es por eso. Los árboles que hay en la Plaza 1 de Mayo, yo he estado mirando en internet la clase de árbol y pone que solo se adapta a climas tropicales y subtropicales y que el frío no le viene bien. ¿Si quieren informe de un técnico? Bueno, yo te estoy diciendo que he buscado lo que es la clase de árbol y a qué clima se adapta. Reponer, claro que se han repuesto árboles, y lo hemos dicho, lo decimos en la moción, se están reponiendo fuera del pueblo, en el polígono del Arpa, en el polígono industrial, pero la avenida de Andalucía, ver el seto como está, el seto enfrente de Banesto, da vergüenza verlo, y todo el sombraje que había en el paseo paralelo al parque, todo eso se ha perdido y se han tapado los alcorques. Hay un montón de alcorques vacíos en la avenida de Andalucía, y los árboles se ponen en primavera, cuando a cualquiera que le pregunte, yo creo que si le pregunta al mismo técnico te va a decir que la viabilidad de poner árboles que es en otoño, porque llevamos viendo todo el verano a un coche regando árboles porque se secan. Entonces, si se hubieran puesto ahora en otoño, a lo mejor con un riego o dos les hubiera sobrado. Si quiere llover, pues menos. Se están podando árboles en plena floración. No creo que un técnico aconseje podar árboles en floración. Y decir, pues, nos dices populistas con esta moción. Recuerdo a la presidenta del gobierno, no sé si recordáis, cuando el impuesto de sucesiones, la campaña que se hizo a favor del impuesto de sucesiones por la Junta de Andalucía, y el impuesto de sucesiones ha cambiado, y la presidenta dijo que era un clamor social. Pues por eso mismo hemos presentado esta moción, por un clamor social. Porque está viniendo la gente a decirnos que con los árboles se está haciendo un destrozo y que no se están reponiendo y que es una pena. Y bueno, Ángel, y decirte pues que vale, que si hay una parte que no queremos atacar la profesionalidad de nadie, estamos diciendo pues que a nosotros podadores nos han dicho que bueno, que se están cortando, que se debería de haber hecho una poda progresiva y no tan brusca. Entonces, al hacerle la poda tan brusca de golpe, ha habido años que no se les ha cortado y se ha dejado unos árboles muy grandes. Entonces, al hacer una poda tan brusca, cuando nacen las ramas, cuando todos lo vemos, que cuando hay tormenta y corre aire, se caen las ramas. Entonces, a la mala gestión nos referimos a eso, a la no poda que ha habido en muchos años atrás. O sea que si en la moción se ataca a la profesionalidad de alguien, lo rectificamos y... Yo me remito, simplemente no sabía lo que le daba a Carlos en su argumentario, pero hemos coincidido en el aspecto de la profesionalidad. Hemos visto un informe de un técnico agrónomo, eso quiere decir que sea palabra perfecta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si retiráis lo de... Sí. Porque quieras que no pone en riesgo... Sí. Es lo que te he dicho, no ha sido la intención. Muy bien, pues la carrera botánica ha debido ser muy rápida y es muy atrevido creer saber de todo. El dictamen, entonces, por tanto, Ángel, es que sí. La votación. Muy bien. ¿Por parte del PSOE? ¿Por parte de Unidos? Sí. ¿Tiene Antonio sentido del voto? Moción ahora que presenta el grupo de Unidos por PEAR a favor de la efectiva igualdad y equiparación salarial de los policías en el Estado español. ¿Quién defiende la moción? Tiene la palabra, José Luis. Bien, a cuento de la moción que presentaba Ángel, esta moción está inspirada en una iniciativa legislativa popular que ha presentado una asociación que se llama Jusapol
y va a proceder a hacer la recogida de firmas en los próximos días. Esta es una asociación independiente que ha sido capaz de poner de acuerdo a todas las asociaciones de guardias civiles y también a los sindicatos policiales, y creemos que debemos traerlo aquí a pleno y apoyarlo, porque es el momento de reconocerle lo que es justo desde todas las instituciones y siempre teniendo en cuenta todos los policías y guardias civiles que tenemos en Peal de Becerro. No voy a leer la moción, porque la moción, como han visto, son 7 páginas muy extensas, la ILP son 17, la hemos intentado resumir, pero sí quiero declarar un poco cuáles son los puntos generales. En primer lugar, citamos el tema de la crisis económica y cómo esa congelación también salarial, igual que han sufrido la mayoría de empleados públicos, y de hecho también han sufrido un descenso en su nómina, ha hecho también que se distancien las policías autonómicas también de las policías nacionales, ¿no? Hablamos cómo está empezando a haber una recuperación, por lo tanto creemos que ese colectivo también debe de empezar a reducir esas diferencias que hay, sobre todo en el complemento específico, que es donde más nos notamos. Cuando hablamos de eso, también hablamos de resoluciones judiciales, ¿no? De cómo así lo han establecido. Le quiero leer algunas. Por ejemplo, una de junio del 98 del Tribunal Supremo. Dice: no es objetivo ni razonable diferenciar a través del nivel profesional y del complemento específico unos puestos de trabajo que tienen exactamente el mismo contenido. Para que no lo sepa, el complemento específico, lo que en ese momento se valora es en algunos puestos de trabajo su especial dificultad técnica, su dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. Yo no considero que un policía nacional o un guardia civil de Badajoz tenga menos penosidad, ni tenga menos peligrosidad, ni tenga menos capacidad técnica que un policía de una Erchaina, ni un policía que esté prestando sus servicios en Tarragona. Así lo avalan resoluciones judiciales. También es reseñable que no solo es el complemento específico, que también hablamos de dietas, hablamos de nocturnidad, de horas extras, de asistencia a juicio, así como se puede llegar a desincentivar a estos funcionarios. También vulnera el principio de igualdad. Una misma función no está siendo pagada de la misma forma. Entonces, por ello, porque tenemos iguales funciones en algunos casos, en otras incluso tienen competencias mayores. ¿Por qué hay que coger y hay que pagarle distintos salarios a un policía y a otro? Es por ello que dentro de la moción y también dentro de la iniciativa legislativa popular que presenta Jusapol se relatan todas las funciones y todas las competencias que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nos da la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que no podamos decir que la policía y la Guardia Civil tienen menos competencias que las policías autonómicas. No es cierto, no las tiene, incluso tiene más. Por todo ello, pedimos a este Pleno los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de la Nación a establecer las bases para la equiparación de las retribuciones salariales de las policías del Estado con respecto a las policías autonómicas y locales. Instar al Gobierno de la Nación a modificar el Real Decreto 950/2005 de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para adaptar los niveles de complementos de destino de las distintas categorías profesionales a la adecuación y adaptación de las titulaciones exigidas para cada una de las escalas. Instar al Gobierno de la Nación a modificar los complementos de territorialidad, turnicidad, así como los conceptos de dieta y asistencia a juicio a la realidad social y geográfica donde tengan impacto. Instar al Gobierno de la Nación a la modificación del componente general del complemento específico que se percibe en función del correspondiente empleo o categoría que se tenga, definido en el artículo 4b, número 1 del Real Decreto 950/2005, de retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aplicable al Cuerpo de la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, para que no pueda ser inferior al complemento específico de las policías autonómicas o locales del Estado español. Muy bien, Ángel, tienes la palabra. Querido amigo José Luis, yo decirte que con la moción tan bonita que hemos aprobado anteriormente, no es que yo le ponga objeciones
a lo que significa el apoyo y respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como no puede ser de otra forma. Ya se ha manifestado y ya se ha puesto aquí encima de la mesa en este pleno. Lo que sí te tengo que decir es que, primero, yo no legislo, yo como concejal, pero además es que creo que para eso están los legisladores, porque aquí os había envuelto en tanto acuerdo, tanta ley, tanta resolución, tantos temas de resoluciones judiciales, que yo creo que ahora mismo ni un magistrado de la Audiencia Nacional o del Supremo sería capaz de interpretar con punto y coma esta moción, desde lo que yo he podido estudiar y ver esta moción, porque además introducís cosas y argumentos como son dietas, como es nocturnidad, como es... No quisiera aseverar, pero tampoco quiero, hombre, con el espíritu que habéis redactado la moción y con el buen tono que esta noche llevamos, pero sí te diría que si vosotros, estoy seguro, segurísimo, tuvieseis ahora mismo responsabilidad de gobierno en un ayuntamiento, en una diputación, en una comunidad autónoma o incluso a nivel de gobierno nacional, yo estoy seguro que no podríais aprobar esta moción, en absoluto, no la podríais aprobar. Creo que os habéis liado muchísimo, como ya digo, en temas argumentarios, de leyes, de resoluciones y de tal, que cualquiera se pierde. Yo por lo menos me pierdo, no sé, no tengo alcance a llevarla a aprobar esta moción. Carlos, tienes la palabra. Sí. Bueno, empezar a decir que sí que estamos de acuerdo con esta moción, que es una reivindicación histórica, más que histórica, de este colectivo, que es verdad que creemos que llevan años desoyéndose, pero también es verdad, como decía Ángel, que siempre hay ciertas trabas para que esto se llegue a solucionar, pero creo que estamos en el momento que es verdad que nosotros no tenemos capacidad, como había dicho Ángel, de decidir esto ni de desenvolver esto, pero que sí que nuestro grano de arena, que es apoyar desde aquí, sí que lo vamos a apoyar. Y más aún cuando estamos viendo en estos días cómo es importante la función de estos cuerpos y cómo tienen incluso que enfrentarse a otros policías leales a regímenes instalados en su comunidad y que no velan por la seguridad de todos los ciudadanos por igual, sino que velan por la seguridad de unos pocos y que encima tienen sueldos superiores a la policía y guardia civil que son los que defienden a todos los ciudadanos. No tiene sentido que este grupo municipal no apruebe esta moción, más y cuando todos estos días se está apoyando y defendiendo abiertamente por parte creo que de la mayoría de los concejales que estamos aquí, por redes sociales y abiertamente se apoya, incluso en manifestaciones que se hicieron aquí en PEA, se apoya a estos cuerpos. Por lo tanto, creemos que es de recibo y de justicia apoyar la moción. También es verdad que el PSOE, como ha dicho antes Felipe, que el PSOE estaba un poco ahí, pues mira, el PSOE está trabajando mano a mano con el gobierno y con Ciudadanos. Creo que los tres partidos están haciendo un trabajo serio, se han dado cuenta de la gravedad del asunto, están trabajando, cosa que hay partidos como Podemos que no lo está haciendo, incluso está obstaculizando todo el proceso. Sí, ríase. Pongo esto en la noticia y lo vea. Ríase. El PSOE sí que está con el gobierno y creemos sinceramente que el PSOE está estando igual que Ciudadanos a la altura de la situación que estamos viviendo. Reprobar a la ministra, de verdad, o pedir la reprobación de la ministra, que pudo ser un error, como creo, bajo mi punto de vista, que también lo fue, por ejemplo, no retirar a la policía y guardia civil de Cataluña, del día de referéndum, una vez que ya se tenía constancia de que el referéndum, así lo dijeron lo reconocieron todos los observadores internacionales y los organismos extranjeros, que el referéndum ya no tenía garantía alguna. O sea, por seguridad ya, por la propia seguridad de policía y guardia civil, bajo mi punto de vista, a mediodía ya la policía y guardia civil debió de haberse retirado. Y eso fue un error, igual que para mí también fue un error la reprobación, aunque luego retirada de la ministra del Congreso. Muy bien, José Luis. Bien, efectivamente, nosotros desde aquí podemos hacer poco, no podemos legislar, lo que sí tenemos esa posibilidad, ¿no?, de instar al Gobierno de la Nación a poder hacerlo.
y hacer más cosas. Una de ellas que podemos hacer, y lo hemos hecho ya en otra ocasión, es ayudar a la recogida de firmas precisamente para que se pueda cumplir. Yo entiendo la posición de Ángel. Hace pocos días se presentó una propuesta no de ley en el Congreso y fue enmendada precisamente por el Grupo Popular, que fue quien la presentó, pero vamos a reconocer las cosas. Una propuesta no de ley no tiene garantías ninguna. Una propuesta no de ley no es vinculante, es de cara a la galería. Y precisamente estas policías, estas guardias civiles, lo que no quieren es precisamente tener que ir de mano de ningún partido político, ni quieren echarse fotos con ningún partido político, ni quieren ceder a eso. El hecho del argumentario, que efectivamente no ha pasado así la asociación, pero bueno, vamos a ir a un argumentario más normal. Podemos tener diferencias salariales entre 400 o 500 euros. Tenemos nóminas de la Policía Foral, del Grupo C1, de Policía Nacional, de Guardia Civil, de Mossos de Escuadra. Alguien con un nivel 14 y sin embargo le saca a alguien con un nivel 17 500 euros. Hombre, esto es de justicia, no es en ningún momento. Yo no sé si teniendo responsabilidad o no, creo que ya había una propuesta de equiparación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ya hay una diferencia, pero es que para ellos es insuficiente. Es que cómo puede haber tú que en un momento dado, que tu trabajo que lo estás desarrollando en una comunidad autónoma y tengas esas diferencias. Es totalmente absurdo. Hablamos de dieta, hablamos de asistencia a juicios, porque es que es así. Porque es que cada vez que tienen que coger y salir a asistencia a juicio y tienen que tener una dieta, es que hay unas diferencias salariales abismales. Es por eso, esa es la pura realidad, no más. Estoy seguro que nadie puede ver justo que haya esa diferencia salarial por el hecho de ser policía en un sitio o por el hecho de ser policía en otro. Que, por cierto, todo eso se traduce que en el día de mañana esas personas van a tener pensiones bastante más reducidas que otros policías en otras comunidades autónomas. En el aspecto personal, he de decir que si hemos de recoger firmas para ello, lo vamos a hacer. También tenemos esa posibilidad. Más que todo también en parte porque conocemos muchos policías nacionales y guardias civiles. Creo que en Úbeda tenemos unos cuantos policías nacionales y que merece la pena que cojamos y que también lo hagamos, porque muchos de ellos se juegan el físico y tengo muchas amistades y familiares y pocos de ellos no han tenido problemas en actos de servicio, pocos de ellos nos han tenido que dar de baja más de una vez. Y por último, no me querría olvidar tampoco de los policías locales de esta localidad y del resto de empleados públicos. Tenemos pendiente una relación de puestos de trabajo también que actualice su complemento específico. Es una promesa para el año 2016 y ya no llegamos a tiempo, pero bueno, está ahí pendiente también. Gracias. Muy bien. Sentido del voto, por tanto, del PP. Ángel. Por la exposición de motivos no las tenemos y estamos de acuerdo en la forma de la moción. Muy bien. Sentido del voto del PSOE. Sí. Sentido del voto de Unidos por PEAL. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista para su consideración relativa al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Charo, tienes la palabra. La violencia de género es un problema de Estado y, como tal, para lograr su erradicación se precisa de un gran pacto de Estado. A tal efecto, el PSOE, a lo largo de estos últimos años, ha venido reclamando, junto a la sociedad civil y las organizaciones de mujeres, un acuerdo social, político e institucional contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, sus hijas e hijos. Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y sus hijos es un objetivo prioritario para el Grupo Municipal Socialista, en la confianza que también lo debe ser para el conjunto de los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento. Una sociedad no puede denominarse democrática si no garantiza la seguridad y la libertad de más del 50% de la población. Y en esta responsabilidad los ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, tienen un compromiso ineludible. El 28 de julio de este año se aprobaron en las respectivas comisiones parlamentarias de igualdad, tanto en el Congreso como en el Senado, los documentos que recogían las propuestas en ambas cámaras, acordando por unanimidad en el Senado y por mayoría en el Congreso, para la elaboración de un pacto de Estado contra la violencia de género. Es importante indicar que las propuestas de estos documentos no reconocen en su integridad todas las iniciativas presentadas por el Grupo Socialista, sino que en el pacto figuran aquellas que fueron aceptadas por todos los grupos parlamentarios.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que estos acuerdos son necesarios, pero no suficientes, y por ello seguiremos reivindicando más avances en esta materia a través de las distintas iniciativas, tanto de las Cortes Generales como desde los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Por estos motivos, desde el Grupo Municipal Socialista de Peal de Becerro, proponemos para su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Solicitar al Gobierno de la Nación que se acorten los plazos establecidos, dado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género significa luchar contra un gravísimo asunto que afecta a la seguridad de las mujeres como ciudadanas. Solicitar también al Gobierno de la Nación que ponga en funcionamiento las medidas adoptadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, especialmente aquellas medidas que tienen que ver con las entidades locales y el papel que les corresponde en el ámbito de la atención y protección de las mujeres víctimas, sus hijas e hijos. Solicitar al Gobierno de la Nación que de manera urgente active y traslade las partidas presupuestarias acordadas para la ejecución de los acuerdos del Pacto al conjunto de las administraciones implicadas, comunidades y ciudades autónomas, diputaciones provinciales, cabildos insulares y ayuntamientos. Dar traslado de la moción y su aprobación al presidente del Gobierno, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como al conjunto de ministerios implicados. Muy bien, Charo. Ángel. Vamos de aprobaciones de mociones. No sé yo a lo mejor por el de la moción, pero sí, Charo, tengo que decir que en el Pacto de Estado ha estado siempre el Partido Popular y con mucha responsabilidad, y sabes que se ha presentado como bien has dicho. Decirte también que las medidas que se adoptaron en el anterior Pacto de Estado garantizaban más protección y más seguridad a menores en muchos de los casos que sabéis que han sido utilizados como medio de venganza y presión de la madre. Y también deciros que, hombre, la violencia de género no es patrimonio de la izquierda. La violencia de género es patrimonio de todos y sobre todo es patrimonio de todas las mujeres, que nos precedieron, como nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, que por eso hoy estamos aquí sentados, Y recordaros también que después de más de 3 décadas, el diferenciar entre la tasa de paro femenino andaluza y el resto de España no solo se ha conseguido atajarse, sino que se ha conseguido una tendencia creciente, pasando a ser un 6 puntos más en Andalucía. Mira, la tasa de paro, ese porcentaje de paro que explico aquí, que por eso hay mucho razonamiento en esto, en el caso de las mujeres jóvenes menores de 25 años, se elevó al 61%. Mira, en la tasa de paro en Almería está ahora mismo en el 25,17, en Cádiz en el 69, en Córdoba en el 33, en Granada en el 31, en Huelva en el 32, Jaén en el 37,38, uno de los más, el segundo más alto, el segundo más alto. Decir también que la lucha contra la violencia de género debe ser y estar presidida siempre por la unidad y por la política institucional, que es lo que veo que seguramente esta moción es el espíritu que quiere recoger, porque es un tema que nos compete y nos atañe a todos, pero también hay que tener memoria histórica para todo. También os recuerdo que en los presupuestos del año 2016, sumando partidas de los programas presupuestarios para apoyo específico a las mujeres andaluzas, se dejaron de ejecutar varios millones de euros, concretamente en el programa de protección contra la violencia de género. El 81% del dinero que vino para esto no lo ejecutaste en la Junta de Andalucía. Así que hay que poner un poco de... Y bueno, ya os podría explicar las medidas que se han adoptado, y para que no me pase de los 5 minutos y no me llame nadie la atención, pues, y no me caiga un chaparrón después, pues creo que debo y he dicho lo que tenía que decir. Y ya te digo que la moción la veo dentro de un marco constitucional y dentro de un marco reconocible. Nosotros vamos a apoyar la moción. Creo que Podemos en el Pacto de Estado se abstuvo. No sé si es que algún concejal no habéis visto coleta o algo de eso.
Yo creo que vamos, a 2 meses o 3 meses de hacerse ese pacto de Estado, la moción me da a entender que a lo que se llegó fue a un acuerdo de mínimos y no a un pacto de Estado. Que después de un acuerdo, de un pacto de Estado que se llevaba tanto tiempo diciendo y que se le dio tanta pompa, pues que ahora tengamos los ayuntamientos y las diputaciones que terminar instando al trabajo que deberían de haber hecho los diputados, pues no me parece lógico. Yo creo que el PSOE lo tiene a huevo. Me parece que a Rajoy le faltan 6 votos, 5 o 6 votos para aprobar los presupuestos. Aquí se está instando a que dote presupuestariamente lo antes posible. Pues ahora que el PNV se ha retirado, el PNV había conseguido todo lo que quiso y más, Coalición Canaria había conseguido un plan de empleo para Canarias, pues es tan sencillo como pedirle que doten los presupuestos para el pacto de Estado, se le pide el plan de empleo que tanto está pidiendo el PSOE para Andalucía y seguramente que con esos 6 votos, mira qué bien se haría. Y ya está, ya apoyamos la moción. Muy bien, Charo, tienes la palabra. Bueno, decir que por supuesto la violencia de género no es patrimonio de la izquierda, pero sí la ley contra la violencia de género, que en los últimos años el Gobierno de la Nación, que si no me confundo pertenece al Partido Popular, se ha encargado de cargarse esta ley, dotándola de menos presupuesto, y los datos de violencia de género, por desgracia, van en aumento. Al hilo del paro, sí es verdad que la tasa de un 37%, que no nos enorgullece, y por eso se está reclamando un plan de empleo al Gobierno de la Nación que no nos otorga. Y el objetivo de la moción es aumentar la celeridad, ya que tenemos el pacto, en poder empezar a hacer las acciones que se acordaron lo antes posible, dotando a los ayuntamientos del presupuesto determinado en el pacto. Al hilo de esto, quería decir que el 25 de noviembre se celebra el Día contra la Violencia de Género, que nosotros, como todos los años, no tenemos aún cerrada la programación, pero como todos los años haremos actos conmemorando este día, que por desgracia la cifra va en aumento. Este año ya estamos cerca de las 50 mujeres víctimas de violencia de género y 5 hijos de estas mujeres. Haremos el acto que todos los años se viene haciendo, en el que se hace un lazo, encendiendo una vela por cada una de estas mujeres en la plaza del Ayuntamiento, aparte de las diferentes actividades que se organizan con los centros educativos. Muy bien, Charo. ¿Sentido del voto, Ángel? Sí, aprobamos. ¿Sentido del voto, Unidos por PEAR? Sí. ¿Sentido del voto, el PSOE? Sí. Felipe, una broma. ¿Me permite una broma? Además de la botánica, la ingeniería política para los 6 votos. Moción ahora que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Peal de Becerro sobre la defensa de unas pensiones dignas. La defiende Carlos. Bien. La moción, como la tenéis todos, os hablo de qué va y directamente me paso a leer los acuerdos por no alargar más. Bien, pues como sabéis, esta es una moción que se presenta en base a que las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras, viendo el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo nuestro sistema de seguridad social y, por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, pues organizaron movilizaciones que hay que decir que ya se dieron, fueron el 8 de octubre, llegaron a Madrid, el 8 y el 9 de octubre, y la movilización era en defensa de las pensiones públicas y, además, iniciaron una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo garante de cohesión y protección social. Como he dicho, estas movilizaciones ya se dieron, pero entendemos de este grupo municipal que, dada la importancia del asunto, es una moción que entendíamos que debe de pasar por pleno. Bien, paso directamente a leer los acuerdos. El Ayuntamiento de Peal de Becerro respalda y defiende un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza que garantizan pensiones suficientes en todos los casos.
El Ayuntamiento de Piar de Becerro traslada al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones a través del diálogo social y en el marco configurado del Pacto de Toledo. Bien, Carlos. Ángel. Carlos, recojo los puntos de discusión y los hago míos. Pero sí recordaros siempre que el Gobierno del Partido Popular ha estado del lado, como no puede ser de otra forma, de las pensiones. En todos los casos en los que ha gobernado el PP en España siempre hubo poder adquisitivo para las pensiones. Del sistema de pensiones español todos sabemos que es uno de los más sólidos y más solidarios del mundo. No digo de Europa, sino del mundo, porque además es así. Yo decir también, por no alargar este debate y quedarnos, porque habría muchas cosas que especificar, pero bueno, no por el cruce que ha habido entre Unidos por Pear y el PSOE en el tema de Podemos, pero esto sí os puedo garantizar que no es una frase hecha, sino que ya estaba dicho, estaba subrayado y creo que Antonio hasta lo ha estado viendo por aquí. España siempre ha apelado a la responsabilidad del PSOE para que no se podemice, acordándose aún más de la izquierda porque no sería bueno para la estabilidad del país. Eso es una cosa importante, pero no deja de ser menos importante que ahora el PSOE tiene la posibilidad y la oportunidad de que a la vez que ha reivindicado estas dos mociones como otras que está reivindicando, pero importante esta de violencia de género y esta de las pensiones, que hiciera un ejercicio de responsabilidad y para exigir votar a los presupuestos, no ya por el bien de un partido ni de otro, sino por el bien de España. Y así la subimos. Creo que sería, sin hacer merecedor eco de lo que el concejal le está apuntando. No sé si va a ser usted el que contesta o el concejal. No te conteste yo. Por parte de Unidos por Pear. Bueno, pues nosotros estamos también de acuerdo con los acuerdos. Lo que pasa es que sí es verdad que diferenciamos alguna cosilla en la exposición de motivos. En primer lugar, porque es un tema tan sumamente complejo y se despacha en un folio y medio de buenas voluntades, pero no finaliza con ninguna propuesta. Comenta de que habla que se culpa a la ciudadanía. Bueno, la ciudadanía no hay que culparla de nada, pero se dice que se culpa a la ciudadanía de que las personas son muy mayores o por tener pocos hijos, trabajo escaso o poco remunerado, pero sí es verdad que tenemos un problema de cotizantes. Eso es una realidad. Y que no lo decimos nosotros en el diccionario, lo está diciendo el Instituto Nacional de Estadística. Actualmente estábamos en 2,23 afiliados por pensionistas. Pues están hablando que dentro de 25 años, habla el INE, de que habrá menos de 2 personas en edad de trabajar por jubilado. En edad de trabajar no quiere decir que vaya a ser afiliado. Es para que veamos la gravedad del problema y lo complicado que es este problema, y que incluso algunas soluciones nos llevan a otros problemas. Habla de trabajos escasos y poco remunerados. Pues es que en parte es verdad, es que las bases de cotización han bajado, y por eso en parte en el año 2013 teníamos 2 millones menos de cotizantes y ahora tenemos 2 millones más, y todavía tenemos problemas y tenemos que ir al fondo de reserva permanentemente, teniendo 2 millones de cotizantes más, porque tenemos más afiliados, pero tenemos muchos afiliados que están trabajando también a jornada parcial y también han bajado sus bases de cotización, por lo cual las cotizaciones que entran son menores. De hecho, así se reconoce 2 párrafos más adelante, también en la moción, dice las cotizaciones procedentes del empleo que deben de mejorar su disminuida aportación actual, es que efectivamente deben de subir esas bases de cotización. Estoy totalmente de acuerdo en que va a hacer falta la financiación pública. Totalmente de acuerdo. No sé si con más impuestos o cómo será, pero que va a haber que tirar de presupuesto general del Estado para poder pagar las pensiones tarde o temprano. Al fin y al cabo, también va a haber que hacerlo para dotar el fondo de reserva, que está muy maltrecho, no porque se haya utilizado para otras cosas, sino porque había que pagar las pensiones y teníamos un sistema en ese momento deficitario, ¿no? Y habrá que hacerlo así, pero ya abrimos otro melón.
tenemos un problema de déficit público estructural y ahora pasamos a pagar parte de las pensiones también con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y ya hemos aceptado que vamos a tener el día de mañana gente más mayor, con mayor esperanza de vida y más jubilados. Es decir, eso conlleva también más gasto asistencial, más gasto en toda esa prestación de servicios. Es que no es sencillo, es que todas las soluciones llevan a problemas nuevos. Cuando habla de salario en diferido, tampoco puedo estar muy de acuerdo porque es más propio de sistemas de capitalización de pensiones. Verdaderamente el sistema de reparto lo que habla y lo que trata es que precisamente los cotizantes de ahora estamos pagando a los pensionistas de ahora y mañana los cotizantes de mañana nos pagarán los pensionistas. En cuanto a las necesidades, pues pueden estar más o menos claras, pero mire, tenemos un problema de cotizantes, un aumento en la esperanza de vida, una baja natalidad, un mercado laboral que no se caracteriza precisamente por el pleno empleo. No se prevé una expansión de la inmigración. Es que hay que tener medidas concretas en ese sentido. Y en cuanto a las últimas reformas, pues mire, el PSOE estableció su reforma, aumentó la edad de jubilación y también aumentó los años que tenías que cotizar para acceder al 100% de la base aseguradora, y el PP pues ha metido el factor de sostenibilidad y el de revalorización anual, que también ha sido tan criticado. Y yo no podría echárselo en cara a nadie. Es que el problema es tan difícil y tan complicado que ninguna de las reformas podría aventurarte a coger y a echársela en cara a nadie. Es que lo que hace falta es que haya un pacto de verdad por ello. Por lo demás, estamos totalmente de acuerdo en los acuerdos. Muy bien. Carlos. Decía Ángel que el sistema de pensiones español, siempre que ha estado el Partido Popular, que ha sido un sistema de pensiones fuerte y que ha funcionado. Bueno, está funcionando hasta ahora, pero ya como bien ha dicho José Luis de Porpé, pues el fondo de reserva está ya queda ya casi en anécdota. No sé qué pasaría si esto durara muchos años más. Hasta ahora ha funcionado, pero las previsiones son durísimas. El recorte de las pensiones ya se ha puesto en marcha. Esto ya lleva en vigor desde las reformas que empezó el gobierno del Partido Popular a aprobar en el año 2013. Estas medidas lo que ocasionan son mayores recortes que se han producido nunca en las pensiones públicas. Los recortes aumentarán, estamos convencidos que van aumentando a medida que vaya avanzando el tiempo. Decía también el señor Ordóñez que para el PP las pensiones es un punto importante. Pues imagínense para el PSOE, que es uno de los pilares básicos del Estado, por los que luchamos y por los que salió ya en su seña de identidad, ya salía las pensiones como uno de los pilares básicos. Los recortes no solo se están aplicando a los actuales pensionistas, sino que más todavía para los trabajadores que están activos, que son los futuros pensionistas. En definitiva, esto es una agresión sin precedentes contra el sistema público de pensiones español y el estado de bienestar. En unos años, esto quedará irreconocible. El gobierno del Partido Popular nos da la intención de que lo que pretende es que con el mismo dinero, respecto al Producto Interior Bruto, que se dedica ahora a pagar 9 millones de pensiones, se vaya a pagar más de 15 millones. Claro que si eso es así, lo que hará será empobrecer a los pensionistas presentes y al futuro. Que pretende también que cómo se van a jubilar las generaciones más grandes de la historia, las del baby boom, nacidas en los años 60 y 70, sean los jubilados los que con el recorte de su pensión financien el aumento en el número de pensionistas, en lugar de que se financie por el Estado. Que con las cotizaciones la Seguridad Social continúe pagando lo que no debe, como la ayuda a las empresas cuando contratan, el sostenimiento de los gastos administrativos de la Seguridad Social y políticas asistenciales en determinados regímenes y sistemas que no pueden tener carácter contributivo ni pagarse con cotizaciones del régimen general. Al tiempo que la Seguridad Social no cobra lo que debe. Recordamos que son más de 26.000 millones de euros que percibe de los salarios más altos y no pagan cotización, debido a que los topes máximos los eximen de cotización. Más de 20.000 millones de euros aumentarían los ingresos de la Seguridad Social si se clarifican estas cuentas y el Estado pagará lo que debe y librará de ello la Seguridad Social. En verdad estamos viendo que no es que falta dinero, sino que para las pensiones lo que falta es la forma de hacer que ese dinero se pueda conseguir. No faltan tampoco recursos para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y al fin y al cabo lo que vemos es que el peligro para las pensiones es que con la aplicación de las reformas aprobadas por el Partido Popular se recorten tanto que queden en pensiones de miseria. Que cada pensionista acumule pérdidas continuas de poder adquisitivo durante los 20 o 30 años de su vida de jubilación. Que a cada pensionista se le recorte de inicio la pensión porque aumente la esperanza de vida, independientemente de lo que haya cotizado y de que la esperanza de vida crece más para unos que para otros.
Si esto no lo evitamos, las pensiones, tal y como hoy las conocemos, corren serio peligro. Muy bien, procedemos a la votación. Sentido del voto por parte del PP, Ángel. Vale. ¿Por parte de Unidos por Peal? Sí. ¿Por parte del PSOE? Sí. Bien, pues pasamos al asunto quinto del orden del día, ruego y preguntas. Tiene la palabra el portavoz del PP, Ángel. Yo traigo una pregunta que tuvimos la oportunidad de tener una conversación que fue totalmente privada y que se me contestó y para mí quedó resuelta. Ahora la demanda viene lógicamente del pueblo, que pregunte en el Pleno y le pregunta a la alcaldesa que qué está pasando con el cableado de fibra óptica, que si se va a hacer, si no se va a hacer, si está suspendido, si no está suspendido, en qué punto se encuentra el cableado de fibra óptica ahora mismo, con las dos empresas que están metiendo. Muy bien. ¿Por parte de Unidos por Peal? Quiero hacerle una primera pregunta al portavoz del Partido Popular. Y es que el otro día me sorprendía al escuchar la radio y escuchar a la portavoz del Partido Popular de Cazorla hablando en nombre del Partido Popular de Jaén y de la comarca de Cazorla. Y criticó muy duramente el arreglo de la glorieta y del acerado de la carretera de Quesada. Habló, palabras textuales, de despilfarro de dinero. Desde nuestro grupo estamos totalmente a favor de las obras que se han ejecutado. De hecho, las llevábamos en nuestro programa electoral, las dos, y en pleno varias veces se ha pedido el arreglo de las entradas del pueblo como reclamo turístico, y ahora cosa de 2 o 3 plenos yo pregunté si había intención de hacer el acerado de la carretera de Quesada. Entonces, la pregunta es que queremos saber si usted está de acuerdo con las críticas de su partido y si está en contra de las mejoras de las entradas del pueblo. Espera, Ángel, a ver si tiene alguna pregunta más. Sí. Pues vamos a ver. Ahora voy a abrir comillas, porque es un párrafo que he copiado, que dice que en la dictadura franquista el objetivo primordial que se persigue a través de la censura será Felipe, siempre... ruego pregunta. Sí, es que es la introducción de la pregunta, para que entiendas por qué hago la pregunta. Tú hazme la pregunta, si no la entiendo te pido yo la aclaración. Es que la pregunta... Es que la prosa, filosofía están en otro espacio. No, si son 2 frases. Tú hazme la pregunta. Si no la entiendo yo te pregunto, te pido que me la aclares. La pregunta es que ¿cuál es el criterio? Si ¿De no qué? Si no te hago la exposición de motivos no la vas a entender. ¿Pero el criterio de qué? De la censura. ¿Qué censura? Pues, déjame que te explique. Pero que no vale con que... ¿Qué censura, Vamos Felipe? A ver, déjame que te lo explique un momento. Mira, estamos aquí muchas personas, ahora ya tardía. Sí. Intenta hacer la pregunta, Vale. que yo entiendo que me va a hacer una pregunta municipal, porque Vale, si me va a hablar de una censura... Es una pregunta municipal. Bueno, pues pregúntame. Resumo el entrecomillado. Dice que la dictadura era para controlar la libertad de expresión, especialmente en aquellos casos en los cuales se postule una opinión contraria al orden establecido. Y ahora decía, ¿a qué viene esto? Pues en el último pleno hubo órdenes al cámara para que cortara la cámara cuando intervino el público. Yo he estado revisando los plenos anteriores y en la página web está publicado las intervenciones del público. Y entonces quiero decir que cuál es el criterio para que se grabe a un público y se exponga en la página web y a otro se le corte y no se ponga en la página web. Esa es una de las preguntas. Otra pregunta es sobre, ya te la hice el pleno anterior y me vuelve a insistir la gente sobre el arreglo del acceso a la cañada de Úbeda. Empieza la aceituna, se han metido invadiendo un terreno privado, haciendo un carril por el trozo de arriba, justo por el de encima, se han metido porque por arriba los coches, por el camino, por el acceso ya no entran los coches. El otro día alguien rompió el cárter y estaba el aceite por ahí esturreado.
Esa es otra. Y la siguiente, pues en el último pleno le hice una pregunta y no recordaba usted la respuesta que le dio a un asistente del público. La pregunta fue que le hizo el asistente del público, lo he estado buscando en el vídeo, que por eso sé que las preguntas del público se grababan. La pregunta fue que si la impugnación de las contribuciones especiales pararían la obra. Y su respuesta fue que no la paralizaba y además insistió usted en que se realizaría sin demora. Y la última que tengo es sobre... ¿Y ahí cuál es la pregunta? Que por qué la demora y por qué no se ha empezado a hacer la obra, aunque hayan impugnado las contribuciones. Y la última pregunta es pues que a raíz del mercado medieval nos llegan quejas de que no se han puesto aseos y que, bueno, sobre todo la gente que venía con los puestos, incluso a vecinos o alguien, hacían sus necesidades detrás de los coches, en las puertas de las casas y donde encontraban algún escondite. ¿Te refieres a qué mercado? ¿El mercado de abasto? ¿El mercado medieval? El mercado medieval de este fin de semana. Empiezo con las preguntas del PP. En cuanto al cableado de la fibra óptica de Movistar y Blaveo, entiendo que son las dos empresas por las que me preguntas, Ángel. La empresa Blaveo ha tramitado todos sus papeles, su documentación está en regla y de hecho pues ya ha empezado a extender fibra óptica y no sé el estado actual en el que se encuentra, si al 100% o al 80% o al 90% de ejecución, pero sí sé que está muy avanzado. En cuanto a la fibra óptica de Movistar, le hemos requerido que presenten parte de documentación que hacía falta para terminar el expediente y ahora mismo está la documentación ya presentada en el Ayuntamiento de Peal y revisándose por los técnicos, ¿vale? En cuanto a la pregunta de Unidos por Peal para Ángel, la dijo que la responda después y yo sigo con las demás. Lo de las órdenes al cámara para cortar el pleno en el apartado del público es una acusación que se atreve a hacer usted, Felipe, porque yo no tengo conocimiento de que ninguna persona de mi grupo ni yo misma haya dado órdenes de cortar ningún pleno. Es más, no he visto ni ese pleno. Y si usted se atreve a decir que si hay censura, pues no hay censura. No trabajamos como ustedes creen que trabajamos o como quieren hacer ver a la gente que trabajamos. No tiene por qué haber censura de un público preguntando, ¿no? Y si no, bueno, pues preguntaremos, que no tengo ni idea de por qué no se ha publicado. Que le preguntaré al cámara en este caso si tuvo algún problema técnico o tuvo algún fallo, porque no lo sé. Pero es un atrevimiento decir que se ha dado orden de que no se publique. En cuanto al arreglo del acceso al camino de Cañada de Úbeda, como dije en el anterior pleno, se va a arreglar. Cuando estuvo aquí el delegado visitando la rotonda de la carretera de Quesada, quedamos en que lo iban a arreglar y estuvo el responsable del área del centro de conservación de Peal viéndolo. Y yo creo que en breve lo terminarán de arreglar. Y si no fuese así, pues lo arreglaremos desde el ayuntamiento, pero tenemos el compromiso de ellos de lo que lo van a arreglar. En cuanto a la impugnación de las contribuciones especiales, que si paralizaban la obra y que por qué la demora, como bien conocéis, como concejales, nosotros no tenemos consignado en un presupuesto la cantidad que vale hacer esa obra. Y en el presupuesto del año 2017 no la tenemos. Tenemos consignado lo que es la obra, la aportación que hace el ayuntamiento. Pero si bien no vamos a dejar aquí un hueco en el ayuntamiento de si la obra vale 90.000 euros y el ayuntamiento aporta, no sé si, es que no me acuerdo de memoria, vamos a poner el caso que sean 15, 20.000, los otros 70.000 me hacen falta. Y de hecho, bueno, nos han dicho que va a haber una pronta ya contestación por parte del tribunal, con lo cual no creo que tampoco haya que hacerlo mañana, ¿vale?
Y los aseos abiertos, los aseos del centro de interpretación han estado abiertos durante el tiempo que ha estado abierto el centro de interpretación, y también ha tenido una llave la responsable del mercado medieval para poder abrir los aseos del centro de interpretación. ¿Vale? Para Ángel, ya Ángel, la pregunta. ¿Podría hacer un ruego ya? Sí. Sí, sí. O contesta Ángel y ahora lo hace. Ángel. Me has hecho dos preguntas. Si quería mejoras para mi pueblo, pues yo te respondo. Por mi actitudes, actitud con P y actitud con C. Me conocéis, yo siempre quiero mejoras para mi pueblo. De hecho, lo he manifestado y lo he plasmado siempre en este pleno. Incluso hasta he aprobado unos presupuestos que entiendo que todos nos damos por enterados en ese sentido. No sé si respondo bien a esa pregunta. Y la otra, me has dicho que la coordinadora comarcal del Partido Popular el otro día habló el nombre de Jaén y el nombre del Ayuntamiento de Peal de Becerro, hizo unas descalificaciones sobre la rotonda de Peal y el acceso a la carretera de Peal. Bien, yo eso no lo he oído, no lo he oído. Si eso es tal y como tú lo dices, como lo estás diciendo, te puedo contestar. ¿No? Si es tal y como tú lo estás diciendo, te puedo contestar que yo he sido 12 años responsable comarcal en esta comarca y nunca me he arrogado nada que no me haya correspondido. Es decir, siempre he hablado el nombre de aquel poder que he tenido o aquellas atribuciones que se me hayan dado. Nunca he hablado el nombre de otras instituciones si no he estado autorizado. Pienso que eso aquí no ha existido y un coordinador general o un coordinador comarcal tiene los límites que cualquier otra, digamos, atribuciones se le puedan dar, ni más ni menos, pero no he oído esas declaraciones. Muy bien. Pepe, ruego. No, es simplemente por centrar un poco algunas de las preguntas que se dirigen, ¿no?, en este caso a la alcaldesa, por parte de los Conoce Todo, por parte de Unidos Pro Peal, ¿no? La ley de transparencia y el cambio que se ha visto visible en este pleno desde un tiempo a esta parte posibilita que los plenos sean grabados y un pleno, no sé si en plenaria, es desde el inicio hasta el turno de ruego y pregunta de ustedes y de nosotros, como yo estoy haciendo ahora. Lo cual no posibilita que vengan aquí como algún botánico importante de su grupo, en su momento, a hacer aquí preguntas y a plantear debates de personas que no son elegidas por el pueblo y que resulta que querían mantener un debate en su momento aquí. Eso ocurre con el resto de vecinos. Este pleno, desde hace casi 36, 38 años, por cierto, todos los años por el Partido Socialista, siempre ha posibilitado que el vecino se dirija, y no en todos los sitios ocurre, ni donde gobierna el Partido Popular, no digo que sea en todos los ayuntamientos, sino en todos los sitios no ocurre que los vecinos se puedan dirigir a asuntos que no están en el orden del día del pleno. Eso ocurre en Peal porque aquí hay democracia. Y habrá personas aquí que ahora se le ocurran preguntar por temas que no están en el orden del día del pleno. Y aquí se le deja, porque hay democracia. Entonces, no debiera usted decir, y la pregunta es, cuando no tenga conocimiento, cuando no tenga, ese es el ruego, no pregunta, el ruego, cuando no tenga conocimiento de las cosas, no la haga. Yo no sé si se ha grabado o no en anteriores ocasiones a personas. Si se ha hecho así, mal hecho. Mal hecho. Si se empezó en la última sesión a hacer, bien hecho. Y espero que la alcaldesa mantenga lo mismo a partir de este pleno y en el futuro. Pero los vecinos tienen que saber que aquí nunca se ha obviado ninguna pregunta cuando han preguntado desde esa parte.
Y se le podría decir que no se responde, porque ocurre en otros muchos ayuntamientos, que se sepa. Y eso es democracia. Por cierto, siempre ejercida por el Grupo Socialista. Yo quiero, ya que... Es un ruego, no es una respuesta. Cuando quiera usted planteamos un debate sobre esto, cuando quiera usted lo planteamos. Yo quiero hacer un ruego. Y quiero rogar pues que a raíz de, a favor de la transparencia, pues que creo que es de democracia que se siga grabando a los ciudadanos y que se siga poniendo. Mi pregunta a la alcaldesa era que cuál era el criterio por el que unas veces se ponía y otras no. La ley de transparencia puede permitir, o la ley puede permitir que el acta contemple o no contemple lo de los ciudadanos, pero como somos tan demócratas, pues deberíamos de mantener haciéndolo. Yo creo que es justo que los ciudadanos pregunten y que se les conteste. Si en otros ayuntamientos no lo hacen, pues bueno, pues mal hecho por ellos. Así querrán a sus vecinos. Yo recuerdo un pleno en el que alguien del público nos preguntó a nuestro grupo y nos interpeló varias veces, 7 o 8 veces, y nosotros muy amablemente le contestamos. Y en ningún momento la alcaldesa le llamó al orden y le dijo que solo era una Felipe, terminamos con el debate. De acuerdo. ¿Vale? Te digo una cosa muy clara, y es que has acusado a este equipo de gobierno de cortar una grabación que ni teníamos conocimiento. Y eso es algo grave, porque estás poniendo en tela de juicio la transparencia que este equipo de gobierno está llevando a cabo. Y no creo que pueda quedar manchada con una cosa de esas. No hace falta que me recuerden nada, porque voy a terminar yo, ¿vale? Damos por finalizado el pleno.